Mi hija. Envía una foto en una pijamada. Su madre hace zoom y llama al 911 horrorizada. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta del viaje. El persistente sonido del teléfono resonó por toda la tranquila casa suburbana de Margaret, Wilson en Ohio. A sus 68 años, sus movimientos se habían ralentizado, especialmente desde que el cáncer de mama entró en remisión el año pasado, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Se apresuró desde la cocina, donde una tanda de sus famosas galletas de canela se enfriaba en la encimera. «Hola», contestó Margaret ligeramente sin aliento. «Mamá, soy yo». La voz de su hija Karen llevaba ese familiar tono de agotamiento. «La escuela de Emily acaba de llamar. Necesitan que alguien la recoja. Hay una rotura de tubería y están enviando a todos a casa temprano». Margaret miró su calendario casi vacío. Desde que perdió a su mejor amiga Judith hace 3 meses, los cuadrados vacíos se burlaban de ella con su vacuidad. «Voy enseguida», dijo, ya alcanzando sus llaves del coche. 40 minutos después, Margaret llegó a la primaria Lincoln. Emily, de 8 años, bajó corriendo. Las escaleras, su mochila rebotando, sus coletas volando en la brisa otoñal. La vista de su nieta nunca dejaba de traer calidez al corazón de Margaret. «Abuela». Emily le echó los brazos al cuello. «No sabía que vendrías tú. Tu mamá se quedó atrapada en el trabajo», explicó Margaret, apartando el flequillo de los ojos de Emily. Durante el viaje a casa, Emily charlaba sobre la escuela, su nueva amiga Lily y una próxima fiesta de pijamas. «Lily me invitó a quedarme en su casa este fin de semana», anunció Emily. «Mamá ya dijo que sí. Es mi primera verdadera fiesta de pijamas». Margaret asintió, escuchando mientras Emily describía a Lily con entusiasmo. Algo sobre el apresurado acuerdo la inquietaba, pero se guardó sus preocupaciones. Karen estaba haciendo lo mejor que podía como madre soltera con 2 trabajos. Cuando llegaron al modesto apartamento de Karen, el lugar estaba vacío, pero mostraba señales del caos matutino. Platos del desayuno sin lavar, un cesto de ropa desbordante, facturas esparcidas por la encimera. Margaret ordenó silenciosamente mientras Emily hacía la tarea. Para cuando Karen llegó a casa a las 7, la cena estaba lista y el apartamento lucía considerablemente más ordenado. «No tenías que hacer todo esto», dijo Karen, su voz conteniendo una mezcla de gratitud y defensividad, mientras colgaba su uniforme de auxiliar de enfermería. «Quería hacerlo», respondió Margaret simplemente. Más tarde esa noche, después de que Emily se fue a la cama, Karen se derrumbó en el sofá junto a su madre. «No sé cuánto tiempo más puedo seguir así», susurró, mirando al techo. «El hospital sigue recortando horas, pero las facturas no se detienen». Margaret puso una mano en el brazo de su hija. «Déjame ayudar más». «Mamá, ya hemos pasado por esto». La voz de Karen se endureció. «Necesito valerme por mí misma». La conversación cambió a la próxima fiesta de pijamas de Emily. Margaret escuchó atentamente mientras Karen explicaba sobre Lily y su madre Sandra. «¿Has conocido a esta Sandra?», preguntó Margaret. «No exactamente, pero Emily me muestra sus notas. Parece bastante agradable». Karen contuvo un bostezo. «Emily necesita amigas, y yo necesito una noche libre. Es solo una fiesta de pijamas». Margaret asintió, tragándose sus preguntas. No quería ser la suegra crítica que siempre veía problemas. Además, ¿qué podría salir mal? 3 días después, mientras Margaret se instalaba en su rutina nocturna, su teléfono sonó con un mensaje de texto de Karen. Era una foto de Emily en su fiesta de pijamas, sonriendo entre otras 2 niñas en pijama, todas sosteniendo animales de peluche. «Divirtiéndose», decía el pie de foto. Margaret sonrió y amplió la imagen para ver mejor la cara de Emily. Fue entonces cuando lo notó. Algo en el fondo que le heló la sangre.
Margaret entrecerró los ojos mirando la pantalla de su teléfono, ajustando sus gafas de lectura para ver mejor. Allí, en el fondo sombrío de la foto de la fiesta de pijamas de Emily, se encontraba una figura, inconfundiblemente masculina, parcialmente visible en lo que parecía ser el marco de una puerta. El rostro del hombre no era claro, pero su silueta y postura enviaron un escalofrío incómodo por el cuerpo de Margaret. «Qué extraño», murmuró para sí misma. Karen no había mencionado nada sobre un padre o hermanos de Lily. De hecho, Margaret recordaba claramente que Karen había dicho que Sandra era madre soltera, como ella misma. Los dedos de Margaret, artríticos por años de trabajo administrativo, tantearon la pantalla mientras intentaba ampliar más la imagen. Los tratamientos contra el cáncer le habían dejado un entumecimiento ocasional en las yemas de los dedos, pero persistió. La foto se volvió pixelada, pero ahora podía ver más detalles de la habitación. El dormitorio lucía diferente de lo que esperaba. Las paredes estaban descoloridas en algunos puntos. Los muebles desgastados. Un uniforme escolar colgaba en el pomo de la puerta del armario, parcialmente visible. Algo en él llamó la atención de Margaret. Un emblema escolar que no coincidía con los colores azul y dorado de la primaria Lincoln. «Esa no es la escuela de Emily», susurró, activándose los recuerdos de sus 27 años como asistente administrativa escolar. Había visto miles de uniformes en su carrera, y algo en este le resultaba familiar pero incorrecto. Margaret alcanzó su tableta, un regalo de cumpleaños de Emily el año pasado. «Para videollamadas con tu nieta favorita», había anunciado Emily orgullosamente. Ahora, Margaret estaba agradecida por la pantalla más grande mientras transfería la foto para estudiarla más cuidadosamente. En la tableta emergieron más detalles. El parche del uniforme mostraba un nombre de escuela diferente: Academia St. Mary's. Margaret frunció el ceño. Emily asistía a la primaria Lincoln. ¿Por qué Lily tendría un uniforme de St. Mary's? Notó otros detalles preocupantes. Las sonrisas de las niñas parecían forzadas, especialmente la de Emily, que no llegaba a sus ojos como usualmente lo hacía. El dormitorio no tenía toques personales, sin fotos, pósters o arte que normalmente decorarían la habitación de una niña de 8 años. Y el hombre en el fondo no solo estaba parado allí, estaba observando. El corazón de Margaret comenzó a acelerarse. Había pasado décadas cuidando niños, desarrollando lo que los maestros solían llamar su sentido arácnido, para cuando algo no estaba bien. Ahora mismo ese sentido le gritaba. Marcó el número de Karen, tamborileando ansiosamente con los dedos contra el sillón, mientras el teléfono sonaba. 1, 2, 3 veces, luego el buzón de voz. «Karen, soy mamá. Por favor, llámame tan pronto como recibas esto. Es sobre la fiesta de pijamas de Emily. Yo solo quiero verificar algo». Margaret colgó, sabiendo cuán ocupadas eran las noches de viernes en el hospital donde trabajaba Karen. Probablemente había apagado su teléfono o lo había dejado en su casillero. «No exageres», se dijo firmemente a sí misma. Podría haber una explicación perfectamente razonable. Trató de concentrarse en las noticias de la noche, pero sus ojos seguían desviándose hacia la tableta. Con cada mirada, crecía su certeza de que algo no estaba bien con esta fiesta de pijamas. Después de otro intento fallido de contactar a Karen, Margaret decidió buscar información sobre la Academia St. Mary's. Una rápida búsqueda en Internet reveló que no estaba en su distrito en absoluto, sino al otro lado de la ciudad en Riverview, un área conocida por su alta tasa de criminalidad y escuelas con dificultades. Las manos de Margaret temblaron mientras alcanzaba el teléfono nuevamente. Esta vez, no estaba llamando a Karen. El dedo de Margaret quedó suspendido sobre el teclado. ¿Estaba exagerando? A su edad, había sido acusada de eso más de una vez, especialmente por Karen. «Mamá, no todo es una crisis.
decía menudo su hija, con esa familiar exasperación coloreando su voz. Pero esos años como asistente administrativa escolar la habían entrenado para notar detalles que otros pasaban por alto. Niños que venían a la escuela con la misma ropa demasiados días seguidos, moretones inexplicables atribuidos a accidentes en el patio, tareas repetidamente incompletas. Margaret lo había visto todo, y lo había reportado todo, incluso cuando otros pensaban que estaba siendo dramática. Prefiero estar equivocada y avergonzada que acertada y callada, siempre les decía a sus colegas. Respirando profundamente, Margaret dejó su teléfono y volvió a la tableta. Necesitaba más evidencia antes de hacer cualquier llamada. Con cuidadosa precisión, amplió diferentes secciones de la foto. Piensa como una detective, se susurró a sí misma, un hábito desarrollado durante las noches solitarias desde que Judith falleció. El uniforme de St. Mary's le molestaba más. Margaret navegó al sitio web de la escuela, confirmando su sospecha. Su ubicación en Riverview, a kilómetros de su vecindario. ¿Por qué Lily asistiría a la escuela allí, pero viviría lo suficientemente cerca de Emily para que se hicieran amigas? Examinó los animales de peluche que las niñas abrazaban. El querido oso de peluche de Emily estaba allí, pero las otras dos niñas sostenían cachorros de peluche idénticos de aspecto nuevo, todavía con etiquetas. ¿Comprados en la tienda para la ocasión? Extraño. Los pijamas llamaron su atención a continuación. Las tres niñas llevaban conjuntos a juego que parecían nuevos, con marcas de dobleces aún visibles, no los pijamas gastados y cómodos que los niños típicamente usaban. Emily no había mencionado pijamas a juego, y Karen ciertamente no los había comprado con su ajustado presupuesto. Al fondo, una estantería revelaba más. Libros de texto con propiedad de la Academia St. Mary's, claramente impreso en los lomos. Un libro yacía abierto en un escritorio, una dirección visible en una hoja de trabajo. Margaret entrecerró los ojos y anotó lo que pudo distinguir. 2174 Willow Street. Buscando rápidamente la dirección, el corazón de Margaret se hundió. Willow Street estaba en las profundidades de Riverview, no cerca de la primaria Lincoln ni de su vecindario. Karen le dio nuestra dirección a Sandra para recogerla, recordó Margaret en voz alta. Entonces, ¿cómo terminó Emily al otro lado de la ciudad? El hombre en el fondo seguía siendo inquietante, su postura ligeramente encorvada, observando desde la puerta en vez de sonreír en la foto, le pareció sigilosa. No el comportamiento de un orgulloso padre o hermano. Su teléfono sonó repentinamente, haciéndola saltar. El nombre de Karen apareció en la pantalla. «¿Mamá? Recibí tu mensaje. ¿Qué pasa?» Karen sonaba cansada, el sistema de megafonía del hospital apenas audible de fondo. La fiesta de pijamas. Algo no parece correcto. Margaret trató de mantener la calma en su voz. La foto que envió Emily. Hay un hombre en el fondo y... ¿Un hombre? Probablemente solo sea el papá de Lily, interrumpió Karen. Dijiste que Sandra era madre soltera, contrarrestó Margaret suavemente. ¿Lo dije? No recuerdo. Mira, mamá, estoy en descanso pero tengo que volver. Emily parecía feliz en la foto. Margaret tomó un respiro para calmarse. Karen, la niña en la foto lleva un uniforme de St. Mary's. Eso está en Riverview. Una pausa. ¿Ahora examinas la ropa de sus amigas? Mamá, por favor. La dirección. Tengo que irme, interrumpió Karen bruscamente. Algunos de nosotros todavía trabajamos para ganarnos la vida. La línea quedó muerta, dejando a Margaret mirando su teléfono, con dolor y frustración ardiendo en su pecho. Ese familiar rechazo, un patrón en el que habían caído hace años. Pero esto no se trataba de su relación, se trataba de Emily. Margaret miró de nuevo la foto, a la sonrisa de su nieta que no llegaba del todo a sus ojos. Tenía una decisión que tomar. Las manos de Margaret temblaban mientras dejaba su teléfono. El rechazo de Karen le dolió, pero el patrón era demasiado familiar.
Su relación había estado tensa desde que el marido de Karen se fue hace 6 años, dejándola sola con una niña pequeña. Montañas de deudas. Las ofertas de ayuda de Margaret a menudo eran recibidas con resistencia, interpretadas como crítica en lugar de apoyo. «Siempre piensas que estoy haciendo todo mal», le había gritado Karen durante una discusión particularmente acalorada. «No todos podemos ser perfectos como tú, mamá». El recuerdo hizo que Margaret se estremeciera. Nunca había afirmado ser perfecta. Todo lo contrario. Había cometido muchos errores criando a Karen como madre soltera después del ataque al corazón de su marido 30 años atrás. Pero, de alguna manera, Karen solo recordaba las críticas, no los innumerables sacrificios. Margaret volvió a mirar la foto de Emily. Algo en los ojos de su nieta, una tensión, una cautela, le recordaba a otra niña de hace mucho tiempo. Una estudiante en la primaria Westfield llamada Tina, cuya madre insistía en que todo estaba bien en casa, a pesar del comportamiento cada vez más retraído de Tina. Margaret había seguido sus instintos entonces y contactó a las autoridades. Se había enfrentado a las críticas de colegas que pensaban que se estaba extralimitando, pero semanas después, cuando emergió la verdad sobre la situación familiar de Tina, nadie cuestionó los instintos de Margaret de nuevo. «Confía en tu instinto», le habría dicho Judith. Margaret casi podía oír la voz de su amiga, práctica y sin rodeos después de 40 años de amistad. Margaret tomó su teléfono nuevamente y marcó otro número. «Karen, soy mamá otra vez», le dijo al buzón de voz. «Sé que estás ocupada y sé que piensas que estoy exagerando. Tal vez lo estoy. Pero algo no se siente bien en esta fiesta de pijamas. El uniforme en el fondo es definitivamente de St. Mary's en Riverview. Lo comprobé. Y hay un hombre allí que me da una sensación extraña. Por favor, llámame cuando puedas». Después de colgar, Margaret recorrió su pequeña sala de estar, su artritis protestando con cada paso. El reloj de pared sonaba fuertemente en el silencio. 9:17 p.m. No demasiado tarde, pero lo suficientemente tarde como para que no hacer nada hasta la mañana pareciera irresponsable. Su teléfono vibró con un mensaje de Karen. «Deja de obsesionarte, Emily está bien. Trabajando turno nocturno, no puedo hablar». Margaret suspiró, el rechazo golpeando con fuerza. Recordó cuando Emily había mencionado la fiesta de pijamas hace 3 días. Había algo extraño en su voz, una vacilación cuando hablaba de Lily que Margaret había descartado en ese momento. «Lily dice que su mamá hace los mejores panqueques», había dicho Emily. Pero se había quedado callada, mirando sus zapatos. «¿Pero qué, cariño?». Margaret había insistido. Emily se había encogido de hombros. «Nada, solo parece diferente. En casa que en la escuela a veces». Ese comentario regresó a Margaret ahora con nuevo significado. Los niños a menudo sienten cosas que no pueden articular. Intentó un enfoque más, enviando un mensaje directamente a Emily. «¿Te estás divirtiendo, cariño?». «Con amor, abuela». Los minutos pasaron sin respuesta. Quizás las niñas ya estaban dormidas o jugando. O quizás Margaret trató de alejar el pensamiento. Emily no tenía acceso a su teléfono. El reloj del abuelo en el pasillo marcó las 9:30. Margaret tomó su decisión. Podría estar exagerando. Karen podría enfurecerse con ella, pero no podía quedarse inactiva con esta preocupación que la carcomía. Tomó el teléfono y marcó un número que había guardado de sus días escolares. El oficial Tom Brennan, ahora sargento, quien siempre había tomado sus preocupaciones en serio. «Tom, soy Margaret Wilson», dijo cuando él contestó. «Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito tu ayuda para revisar a mi nieta». Le explicó la situación, exponiendo metódicamente cada pieza de evidencia. El uniforme de St. Mary's, la dirección en Riverview, el hombre no identificado, la sonrisa forzada de Emily. «Sé cómo suena esto», concluyó Margaret.
como una abuela paranoica. Pero tengo un mal presentimiento sobre esto, Tom. El mismo tipo que tuve sobre Tina Reynolds hace todos esos años. Hubo una pausa en la línea. Recuerdo a Tina, dijo finalmente Tom. Y recuerdo que tus instintos estaban en lo correcto entonces. Déjame ver qué puedo hacer. Margaret. Exhaló lentamente. El alivio la inundaba. Alguien finalmente la estaba escuchando. Gracias, Tom. Espero estar equivocada en todo esto. Yo también, Margaret, respondió él. Yo también. La espera era insoportable. Margaret se sentó junto a su teléfono, sobresaltándose cada vez que vibraba solo para encontrar correos electrónicos no deseados o alertas de noticias. Aún sin noticias de Tom. Ninguna respuesta de Emily a su mensaje. Necesito hacer algo, murmuró, volviendo a su tableta. Años de trabajo administrativo le habían enseñado a Margaret cómo encontrar información. Navegó a Facebook y se unió al grupo de padres de la primaria Lincoln, creando un perfil que mencionaba ser la abuela de Emily. En minutos, fue aprobada. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Cómo preguntar sobre Lily sin levantar alarmas ni propagar chismes? Margaret redactó su mensaje cuidadosamente. Hola. Mi nieta Emily está en una fiesta de pijamas con su amiga Lily. Me encantaría dejar unas galletas sorpresa mañana por la mañana, pero me di cuenta de que no tengo la dirección de Sandra. ¿Alguien puede ayudar? Presionó enviar y esperó, bebiendo té tibio. 10 minutos después, apareció una respuesta. De otro padre. No conozco a ninguna Lily en Lincoln con una mamá llamada Sandra. Mi hija está en la clase de Emily y conoce a todas las niñas. La inquietud de Margaret se profundizó. Volvió a examinar la foto con renovada intensidad. El libro de texto en el escritorio tenía una tarea parcialmente visible. Entrecerrando los ojos pudo distinguir clase de la señora Henley. Una búsqueda rápida de señora Henley Academia St. Mary's produjo resultados. Una maestra de 4º grado mencionada en un boletín escolar. Así que Lily era real y sí asistía a St. Mary's. Pero ¿cómo conocía a Emily? Margaret recordó que Emily había mencionado que Lily era nueva. Quizás su familia acababa de mudarse a la zona. Eso podría explicar por qué otros padres aún no la conocían. Pero no explicaba por qué Sandra le había dado a Karen una dirección en su vecindario cuando aparentemente vivían en Riverview. El teléfono de Margaret sonó, sobresaltándola. El nombre de Tom apareció en la pantalla. Margaret, revisé con la central. No hay oficiales disponibles actualmente para hacer una revisión de bienestar en Riverview. El viernes por la noche siempre está ocupado, y tienen poco personal. Su corazón se hundió. Pero Emily, estoy fuera de servicio, pero puedo pasar yo mismo por la dirección, ofreció Tom. Puede que me tome unos 30 minutos llegar allí. Gracias, Tom. Por favor, hazme saber lo que encuentres. Después de colgar, Margaret notó un nuevo mensaje en Facebook. Una nota privada de una maestra en Lincoln. Señora Wilson, vi su publicación. Lily Williams comenzó en Lincoln el mes pasado, pero se transfirió a St. Mary's hace 2 semanas. El cambio de dirección la puso en un distrito diferente. ¿Está todo bien con Emily? Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban solo aumentaba la ansiedad de Margaret. ¿Por qué Sandra mentiría sobre dónde vivían? ¿Por qué invitar a Emily a una fiesta de pijamas pero no decirle a Karen que se habían mudado al otro lado de la ciudad? El teléfono de Margaret sonó de nuevo. Tom. Margaret, estoy fuera de la casa ahora. Algo parece extraño. Voy a tocar. Tom, ¿qué ves? Margaret agarró el teléfono con fuerza, su corazón latiendo en su pecho. No es lo que esperaba, respondió Tom con voz baja. La casa está deteriorada. La mayoría de las ventanas están oscuras excepto por una en el piso de arriba. Hay un auto en la entrada, con placas de otro estado. Margaret cerró los ojos, tratando de mantener la calma. ¿Puedes ver algo dentro?
No desde aquí. Voy a acercarme a la puerta. La línea quedó en silencio excepto por el sonido de pasos y un perro ladrando en la distancia. Margaret miró la manecilla de segundos de su reloj de pared contando cada tic. 15 segundos. 30 segundos. Llamé a la puerta, dijo finalmente Tom. ¿Alguien viene? Margaret contuvo la respiración, escuchando voces amortiguadas. Una mujer respondió. Dice que se llama Sandra Williams. Parece nerviosa. Afirma que las niñas están dormidas arriba. No me está invitando a entrar sin una orden judicial. ¿Viste a Emily?, preguntó Margaret con urgencia. No, está bloqueando la entrada. La voz de Tom bajó aún más. Margaret, mis instintos me dicen que algo no está bien aquí. La mujer sigue mirando por encima de su hombro, y escuché movimiento arriba. Margaret tomó su decisión instantáneamente. Llámalo, Tom, por favor. Prefiero estar avergonzada que arrepentida. Necesito más que sospechas para pedir refuerzos. Espera. La voz de Tom se agudizó de repente. Alguien acaba de asomarse por la ventana de arriba. Un hombre. Me vio y se escondió rápidamente. Eso fue suficiente. El misterioso hombre de la foto era real, y claramente trataba de esconderse. Voy a reportarlo, dijo Tom con firmeza. Revisión oficial de bienestar. Mantente cerca de tu teléfono. La línea se cortó y Margaret quedó sola de nuevo con sus pensamientos acelerados. Intentó el número de Karen una vez más. Directo al buzón de voz. Karen, soy mamá otra vez. He pedido a la policía que revise a Emily. Sé que estarás enojada, pero algo no está bien en esta fiesta de pijamas. La dirección está en Riverview, no en nuestro vecindario. Por favor, llámame tan pronto como puedas. Los minutos pasaron agonizantemente lentos. Margaret recorría su sala de estar, ensayando explicaciones para Karen, rezando para estar exagerando. ¿Qué pasaría si solo había avergonzado a Emily frente a su nueva amiga? ¿Qué pasaría si esto arruinaba la primera experiencia de fiesta de pijamas de su nieta? ¿Qué pasaría si Karen nunca la perdonaba por interferir? Pero la alternativa, ignorar sus instintos cuando Emily podría estar en peligro, era impensable. El reloj del abuelo dio las 11. Margaret no se había sentido tan impotente desde el día que se sentó en el hospital esperando saber si su cáncer se había extendido. Ese mismo frío temor llenaba su estómago ahora. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Tom. Policía en la escena. Mantente cerca de tu teléfono. Margaret se hundió en su sillón, juntando sus manos con fuerza para detener su temblor. Miró la foto de Emily una vez más, enfocándose en los ojos de su nieta. La sutil tensión allí no podía ser imaginada. Confía en tus instintos, siempre le había dicho Judith. Esta noche, esos instintos estaban gritando. El teléfono sonó a las 11:42 p.m. El nombre de Tom apareció en la pantalla. Margaret respondió al primer timbre. Teníamos razón en preocuparnos, dijo Tom. ¿Qué pasó?, preguntó Margaret, su voz apenas por encima de un susurro. Las niñas están a salvo, dijo Tom inmediatamente, y Margaret sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. Pero la situación era lo suficientemente preocupante como para que los oficiales hayan llevado a Emily y Lily a la comisaría. ¿Qué hay del hombre en la casa? Tom vaciló. Está siendo interrogado. Margaret, resulta que es un inquilino que alquila el sótano a Sandra, alguien con antecedentes que no debería haber estado cerca. De niños, Sandra afirma que no sabía sobre su historial. Margaret cerró los ojos, procesando esta información. ¿Emily parece estar bien? Físicamente sí. Conmocionada, pero no herida. Tom hizo una pausa. Las niñas dijeron que se sintieron incómodas cuando el hombre seguía subiendo para vigilarlas. Bloquearon la puerta del dormitorio con una silla antes de irse a dormir. Un escalofrío recorrió a Margaret. Emily había sentido el peligro y se había protegido. Un hecho que la llenó tanto de orgullo como de angustia. Estamos tratando de localizar a Karen, continuó Tom.
Su lugar de trabajo dijo que está en medio de un procedimiento de emergencia y no puede ser molestada. Puedes venir a la comisaría. Estaré allí en 20 minutos, dijo Margaret, ya alcanzando su bolso y llaves. La noche estaba fría y neblinosa, mientras Margaret conducía con cuidado hacia la comisaría, sus faros cortando la niebla. Su mente corría con preguntas. ¿Cómo se había conectado esta mujer Sandra con Emily? ¿Por qué llevarla a una casa con un inquilino peligroso? ¿Qué diría Karen cuando supiera lo que había pasado? La comisaría estaba brillantemente iluminada, en marcado contraste con la oscura noche. Margaret se apresuró al interior, dando su nombre al sargento de guardia, quien la dirigió a una pequeña sala donde Emily estaba sentada envuelta en una manta, sosteniendo un vaso de papel con chocolate caliente. ¡Abuela!, gritó Emily, levantándose de un salto y corriendo a los brazos de Emily. Margaret la abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo de la niña temblando. Está bien, cariño. Estoy aquí ahora. Emily miró hacia arriba con mejillas manchadas de lágrimas. ¿Cómo supiste que algo estaba mal? Vi la foto que enviaste, explicó Margaret suavemente, apartando el cabello de Emily de su cara. Algo no parecía estar bien. El hombre seguía entrando a la habitación de Lily, susurró Emily. Decía que estaba verificando si necesitábamos algo, pero solo se quedaba allí mirándonos. Lily dijo que lo hace mucho. Margaret tragó con dificultad, luchando por mantener su expresión calmada. Hiciste lo correcto, poniendo esa silla contra la puerta. Esa fue idea de Lily. Dijo que lo hace todas las noches. Las implicaciones de esa simple declaración rompieron el corazón de Margaret. Antes de que pudiera responder, la oficial Reynolds, una mujer de rostro amable en uniforme, se acercó a ellas. Señora Wilson, nos gustaría hacerle algunas preguntas a Emily si está bien. Nada aterrador, solo para entender qué pasó esta noche. Margaret asintió. Estaré justo a tu lado todo el tiempo, Emily. El interrogatorio fue gentil y breve. Emily explicó cómo había conocido a Lily en la escuela antes de que Lily se transfiriera, cómo habían mantenido su amistad a través de juegos en línea, cómo Sandra la había recogido, diciendo que iban a su casa cerca de la primaria Lincoln, pero luego condujo a Riverview. Dijo que era su nueva casa, explicó Emily. Pero no parecía una casa nueva, parecía vieja y aterradora. Mientras Emily hablaba, Margaret notó un alboroto en la recepción. Karen había llegado, todavía con su uniforme de hospital, su rostro pálido de preocupación y confusión. Sus miradas se encontraron a través de la sala, y Margaret se preparó para la tormenta, que estaba a punto de estallar. Karen se apresuró a cruzar la comisaría, su uniforme de hospital arrugado, y su cabello escapando de su práctica cola de caballo. Las luces fluorescentes acentuaban las ojeras bajo sus ojos, evidencia de demasiados turnos dobles y noches sin dormir. «Emily», gritó, cayendo de rodillas para abrazar a su hija. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» Antes de que Emily pudiera responder, Karen se volvió hacia Margaret, su expresión endureciéndose. «¿Llamaste a la policía, sin siquiera hablar conmigo primero?» Margaret se preparó. «Intenté llamarte varias veces, Karen». «No», contestaste. «Estaba trabajando, ¿sabes eso?» La voz de Karen se elevó, atrayendo miradas de oficiales cercanos. ¿Tienes alguna idea de cómo se sintió terminar un procedimiento de emergencia y encontrar 6 llamadas perdidas de la policía? Pensé que Emily estaba... Se interrumpió, incapaz de expresar sus peores temores. La oficial Reynolds dio un paso adelante. «Señora Wilson, la llamada de su madre puede haber prevenido una situación seria esta noche. El hombre en esa casa tiene un historial preocupante». El rostro de Karen palideció aún más. «¿Qué hombre? Sandra nunca mencionó a un hombre viviendo allí». «Él alquila el sótano», dijo Emily en voz baja.
Lily dice que a veces sube por la noche para verlas dormir. Karen parecía aturdida. Se sentó pesadamente en la silla más cercana, pasando una mano temblorosa por su cabello. No entiendo. Sandra parecía tan normal. Me envió todos esos mensajes sobre lo bien que se llevaban las niñas. ¿Nunca la conociste en persona?, preguntó la oficial Reynolds. Yo, no. Karen miró sus manos. Entre mis turnos y las actividades de Emily, arreglamos todo por mensajes de texto y el sistema de mensajería de la escuela. Margaret se sentó junto a su hija, cerca pero sin tocarla. Karen, sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Estás tan sobrecargada. No. La voz de Karen se quebró. No hagas excusas por mí. Debería haber verificado. Debería haber llevado yo misma a Emily allí, conocer a esta mujer cara a cara. Mamá, no es tu culpa, dijo Emily, apoyándose contra el costado de Karen. Sandra nos mintió a las dos. Por el rabillo del ojo, Margaret notó a una pequeña figura acurrucada con otra oficial en el otro lado de la sala. Lily, más delgada de lo que parecía en las fotos, con ojos ansiosos que recorrían la comisaría. ¿Qué pasa? ¿Ahora con Lily?, preguntó Margaret a la oficial Reynolds en voz baja. Servicios Infantiles vendrá a ubicarla temporalmente mientras investigan la situación de Sandra. Karen levantó la vista bruscamente. No puede ir al sistema. No esta noche, no así. Hay un protocolo, comenzó la oficial. Puede quedarse con nosotros, interrumpió Karen sorprendiendo a Margaret. Al menos esta noche es amiga de Emily. Merece un lugar seguro para dormir después de lo que pasó. La oficial Reynolds vaciló. Así no es usualmente como... Por favor, insistió Karen. ¿No han pasado estas niñas por suficiente? ¿Esta noche? Margaret observó a su hija, exhausta, sobrecargada de trabajo, y aún luchando por una niña que no era suya. El orgullo que sintió en ese momento eclipsó cualquier tensión persistente entre ellas. Después de una ráfaga de llamadas telefónicas y papeleo, se concedió permiso para que Lily pasara la noche en el apartamento de Karen, con un trabajador social programado para visitar a primera hora de la mañana. Mientras se preparaban para salir de la comisaría, Emily y Lily susurrando juntas cerca del bebedero, Karen finalmente miró a los ojos de Margaret. «Tenías razón, mamá», dijo en voz baja. Sobre todo, estaba tan ocupada tratando de demostrar que podía manejar todo sola que no vi las señales. Si no hubieras confiado en tus instintos. Margaret colocó tentativamente su mano sobre la de Karen. No puedes ver todo, especialmente cuando llevas el mundo sobre tus hombros. Los ojos de Karen se llenaron de lágrimas. ¿Cómo supiste que algo estaba mal con solo una foto? Experiencia, respondió Margaret simplemente. Y el lujo de tener tiempo para mirar detenidamente. Algo que no has tenido en años. Karen asintió, mirando a Emily y Lily. Necesitamos hablar. Realmente. Hablar. Sobre muchas cosas. Pero no esta noche. No esta noche. Coincidió Margaret, apretando la mano de su hija. Esta noche, solo llevemos a estas niñas a casa. Mientras caminaban hacia la salida, Tom se acercó con una sonrisa gentil para Emily. Tu abuela es bastante especial, ¿sabes? No muchas personas habrían notado lo que ella notó. Emily miró a Margaret con nueva apreciación en sus ojos. Mi abuela lo ve todo, dijo con orgullo. Si solo eso fuera cierto, pensó Margaret, porque lo que vio en el rostro de Karen, el agotamiento, la lucha, el sufrimiento silencioso, le dijo que había mucho. Más en esta historia que una peligrosa fiesta de pijamas. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del apartamento de Karen, proyectando suaves sombras a través de la sala donde Lily dormía en el sofá-cama. Emily había insistido en dormir junto a su amiga, ambas niñas finalmente tranquilas, después de los eventos de la noche. Margaret bebía café en la mesa de la cocina, observando a Karen moverse silenciosamente por el pequeño espacio, preparando el desayuno con eficiencia mecánica.
Ninguna había dormido mucho. La trabajadora social estará aquí a las 9, dijo Karen, su voz apenas por encima de un susurro. Llamé para reportarme enferma en el trabajo. Margaret asintió. Bien. De todos modos necesitas el descanso. Karen hizo una pausa, espátula en mano. No recuerdo la última vez que tomé un día por enfermedad para mí misma. Un golpe en la puerta las interrumpió. Karen miró. Su reloj. 7:30 a.m. Demasiado temprano para la trabajadora social. Abrió la puerta y encontró a la oficial Reynolds y un detective. Señora Wilson, soy el detective Rivera. ¿Podemos pasar? Tenemos información sobre la situación de anoche. Karen asintió, mirando nerviosamente a las niñas dormidas. Hablemos en la cocina. Una vez sentados alrededor de la pequeña mesa, el detective Rivera abrió una carpeta. Hemos estado investigando a Sandra Williams desde anoche. Hay toda una historia aquí. ¿Está en problemas?, preguntó Margaret. Sí, pero es complicado. La expresión del detective se lo avisó. Sandra está luchando con problemas de salud mental no tratados. Fue desalojada de su apartamento cerca de la primaria Lincoln hace 3 semanas y se mudó con un pariente lejano en Riverview, Frank Donovan, el hombre que detuvimos anoche. ¿Su pariente? Karen parecía confundida. Pero, ¿dijiste que tiene antecedentes? Los tiene, por robo y daños a la propiedad. Nada relacionado con niños, aclaró el detective Rivera. Pero violó su libertad condicional al no reportar que Sandra y Lily vivían con él. Las condiciones de esa casa eran preocupantes, sin calefacción funcionando, comida mínima, cableado inseguro. Margaret sintió una ola de simpatía. Entonces Sandra estaba desesperada. No era peligrosa. Esencialmente sí. Perdió su trabajo después de faltar a demasiados turnos debido a ataques de pánico. Había estado fingiendo ante Lily que todo estaba bien, manteniendo la rutina escolar mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Karen dejó su taza de café con tanta fuerza que el líquido se derramó sobre la mesa. ¿Por qué no pidió ayuda? Hay programas, recursos. ¿Orgullo? ¿Miedo? ¿Vergüenza?, sugirió gentilmente el detective Rivera. Las mismas razones por las que muchas personas no se acercan a pedir ayuda. Tenía miedo de perder la custodia de Lily. La ironía no pasó desapercibida para Margaret. Observó el rostro de Karen mientras los paralelos se hacían claros. Otra madre soltera ahogándose pero determinada a mantener las apariencias. ¿Qué hay de la fiesta de pijamas?, preguntó Margaret. ¿Por qué traer a Emily allí? Según Sandra, Lily estaba tan emocionada de hacer una amiga en Lincoln que no podía soportar decepcionarla cuando tuvieron que mudarse. La fiesta de pijamas fue idea de Lily, una manera de pretender que las cosas eran normales. Sandra admite que tomó malas decisiones, pero afirma que siempre estuvo en la casa con las niñas. ¿Y el hombre, Frank?, presionó Karen. Él afirma que solo las estaba vigilando porque escuchó ruidos, pero dada su violación de libertad condicional y las condiciones del hogar, está detenido. La oficial Reynolds, que había estado callada hasta ahora, se inclinó hacia adelante. La verdad es que ni Sandra ni Frank cometieron un delito grave anoche. Lo que presenciamos fue pobreza, problemas de salud mental y un sistema que les falló a ambos y a Lily. Karen miró sus manos. ¿Cómo es eso?, dijo tan quedamente que Margaret casi no la escuchó. Que el sistema te falle. El detective Rivera cerró su carpeta. La buena noticia es que, ahora que estamos involucrados, podemos conectar a Sandra con los recursos adecuados. Asistencia para vivienda, servicios de salud mental, colocación laboral. Servicios infantiles trabajará con ella para garantizar la seguridad de Lily en adelante. Mientras los oficiales se preparaban para irse, Emily y Lily aparecieron en la puerta, con el cabello despeinado por el sueño. Los ojos de Lily se agrandaron al ver policías en la cocina. ¿Me voy ahora?, preguntó con voz pequeña.
La oficial Reynolds se arrodilló a su nivel. Todavía no, cariño. Una amable trabajadora social vendrá a hablar contigo más tarde. Tu mamá está recibiendo ayuda para que ambas puedan tener un mejor lugar donde vivir. Después de que los oficiales se fueron, Karen hizo panqueques mientras Margaret ayudaba a las niñas a poner la mesa. El ambiente era sobrio pero ya no aterrador. ¿Lily tendrá que cambiar de escuela otra vez?, preguntó Emily, vertiendo cuidadosamente el jarabe. Karen y Margaret intercambiaron miradas. No lo sabemos todavía, cariño, respondió Karen honestamente. Pero pase lo que pase, ustedes dos pueden seguir siendo amigas. Mientras comían, Margaret observaba a su hija, la manera gentil en que se aseguraba de que Lily tuviera suficiente para comer, las respuestas pacientes a preguntas difíciles. Karen era mejor madre de lo que se acreditaba, a pesar de las abrumadoras presiones que enfrentaba diariamente. La realización golpeó a Margaret de repente. Al enfocarse tanto en la seguridad de Emily, había pasado por alto las señales de que Karen también se estaba ahogando. La trabajadora social, la señora Hernández, llegó puntualmente a las 9, una mujer de rostro amable con movimientos eficientes y voz suave. Habló con Lily en privado, mientras Karen, Margaret y Emily esperaban ansiosamente en la sala de estar. «¿Lily tendrá que ir a un hogar de acogida?», susurró Emily, apoyándose contra el costado de Karen. «No lo sé, cariño», respondió Karen honestamente. «La señora Hernández decidirá qué es más seguro para ella ahora». Margaret notó que las ojeras bajo los ojos de su hija se habían profundizado durante la noche. Karen apenas había tocado su desayuno, picoteando los panqueques mientras se aseguraba de que todos los demás comieran lo suficiente. Cuando la señora Hernández salió del dormitorio, su expresión era profesional pero comprensiva. «Lily será ubicada temporalmente en cuidado de acogida mientras trabajamos con su madre. Sandra está siendo evaluada en el Centro de Salud Mental Riverside. ¿Podemos visitar a Lily?», preguntó Emily inmediatamente. «Creo que eso podría arreglarse», sonrió la señora Hernández. «Eres una buena amiga, Emily». Después de ayudar a Lily a empacar sus pocas pertenencias y prometer llevar su animal de peluche favorito al hogar de acogida más tarde, se despidieron con abrazos llorosos y promesas con el meñique de mantenerse en contacto. Una vez que la señora Hernández y Lily se fueron, el apartamento se sintió repentinamente vacío. Emily se retiró a su habitación, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. «Está procesando muchas cosas», dijo Margaret, recogiendo los platos del desayuno. Karen asintió, hundiéndose en el sofá. «Todos lo estamos». Su teléfono sonó con un mensaje, y su expresión se oscureció al leerlo. «Genial. Justo lo que necesitaba». «¿Qué pasa?», preguntó Margaret. «El trabajo. Diane de Recursos Humanos quiere discutir el incidente de anoche, el lunes». La voz de Karen adquirió un tono amargo. «Al parecer, salir en medio de un turno por una emergencia familiar requiere documentación. Eso es ridículo. Tu hija estaba en una comisaría de policía. Bienvenida a la atención médica privatizada», suspiró Karen, «donde los márgenes de beneficio importan más que las personas». Margaret se sentó junto a su hija. «¿Esto afectará tu trabajo?». «Probablemente. Es mi segundo incidente este mes. El primero fue cuando Emily tuvo faringitis estreptocócica y no pude encontrar a nadie para cuidarla». Karen pasó una mano por su cabello. «Enredado. Una falta más y estoy fuera». Antes de que Margaret pudiera responder, el teléfono de Karen sonó de nuevo. Esta vez, su rostro palideció mientras contestaba. «¿Hola?» «Sí, soy Karen Wilson». Escuchó por un momento. «Ya veo. Sí, entiendo. Gracias por avisarme». Colgó, mirando fijamente la pared. «¿Karen? ¿Qué pasó?», preguntó Margaret. Era la directora de Emily. Alguien de la comisaría publicó sobre lo de anoche en redes sociales. Nada que nombrara directamente a Emily, pero suficientes detalles para que la gente lo dedujera.
Su voz temblaba ligeramente. Ya se está difundiendo por el grupo de padres de la escuela. Quería advertirme antes del lunes. Margaret sintió una oleada de ira protectora. Eso es completamente poco profesional. ¿Quién haría algo así? No importa, dijo Karen sin emoción. El daño está hecho. Ahora soy la madre negligente que envió a su hija a una fiesta de pijamas con criminales. Eso no es justo. ¿No sabías? ¿No lo sabía? Karen se levantó abruptamente. Nunca conocí a Sandra. Nunca verifiqué la dirección. Nunca llamé para comprobar. ¿Qué clase de madre eso me convierte? Margaret trató de alcanzar la mano de su hija, pero Karen se alejó, paseando por la pequeña sala. ¿Sabes cómo son las otras madres en la escuela? Las que organizan recaudaciones de fondos y se ofrecen como voluntarias para excursiones. Ya me miran como si estuviera fallando porque no puedo asistir a las reuniones de la PTA. Ahora tendrán pruebas. Karen, estás haciéndolo mejor que puedes. Mi mejor esfuerzo no es suficiente. La voz de Karen se elevó. Luego miró ansiosamente hacia la puerta de Emily y la bajó de nuevo. Nunca ha sido suficiente. No para Emily, no para mi trabajo, no para ti. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas de años de dolor no expresado. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó Margaret suavemente. ¿Que no creo que sea suficiente? Karen se rió amargamente. Lo has dejado bastante claro a lo largo de los años. Antes de que Margaret pudiera responder, el teléfono de Karen sonó con otra notificación. Lo miró y su rostro se desmoronó. Alguien publicó en el grupo del vecindario preguntando si Emily era la pobre niña rescatada de esa horrible casa en Riverview. Me etiquetaron. Se hundió de nuevo en el sofá, con las manos temblando tanto que dejó caer su teléfono. Margaret observó alarmada cómo la respiración de Karen se volvía rápida y superficial, su rostro perdiendo color. No puedo respirar, jadeó Karen, agarrándose el pecho. Todo se está desmoronando. Margaret reconoció inmediatamente los signos de un ataque de pánico. Ella misma los había tenido después de su diagnóstico de cáncer. Se arrodilló frente a Karen tomando las manos frías de su hija. Mírame, Karen. Respira conmigo. Inhala por la nariz contando hasta 4. Mantén por 7. Exhala por la boca contando hasta 8. Demostró, manteniendo contacto visual mientras Karen luchaba por seguir el ritmo. Gradualmente su respiración se ralentizó, aunque las lágrimas corrían por su rostro. Se supone que debo ser más fuerte que esto, susurró Karen. Nadie es fuerte todo el tiempo, respondió Margaret suavemente. Ni siquiera tú. Desde el pasillo llegó un pequeño sollozo. Emily estaba observando, silenciosamente, sus ojos grandes con miedo. «Mamá, ¿estás enferma?» Karen rápidamente se secó las lágrimas. «No, cariño, solo cansada. Estoy bien». Pero mientras Emily se acercaba para abrazar a su madre, Margaret vio la verdad en los ojos de Karen. No estaba bien. No había estado bien durante mucho tiempo. Y en su enfoque por la seguridad de Emily, Margaret había pasado por alto las señales de que su propia hija se estaba ahogando silenciosamente. Margaret insistió en quedarse la noche. Karen estaba demasiado exhausta para discutir, derrumbándose en la cama poco después de la cena mientras Margaret acostaba a Emily. La niña había estado inusualmente callada toda la tarde, su charla típica reemplazada por un silencio pensativo. «Abuela», susurró Emily mientras Margaret alisaba su manta. «¿Mamá va a estar bien?» Margaret eligió sus palabras cuidadosamente. «Tu mamá está muy cansada. Cariño, a veces los adultos se cansan tanto que sus sentimientos se vuelven demasiado grandes para manejarlos». Emily asintió solemnemente. «Como cuando me pongo irritable si me salto mi siesta». «Algo así», sonrió Margaret. «Pero se sentirá mejor después de descansar». Una vez que Emily estaba dormida,
Margaret se encontró sola en el silencioso apartamento. Nunca había pasado mucho tiempo aquí. Karen usualmente traía a Emily a su casa para las visitas. Ahora, con todos dormidos, Margaret aprovechó la oportunidad para ver realmente cómo vivía su hija. El apartamento era pequeño, pero limpio. A pesar del caos de la mañana, los dibujos de Emily decoraban el refrigerador. Calendarios de programación cubrían una pared, codificados por colores con turnos de trabajo, eventos escolares y fechas de vencimiento de facturas. Una canasta de ropa sin doblar estaba junto al sofá, y una pila de correo en el mostrador llamó la atención de Margaret. No pretendía husmear, pero el llamativo aviso final visible a través del sobre era imposible de pasar por alto. Debajo había más sobres marcados como urgente y vencido. El corazón de Margaret se hundió al darse cuenta de que estos no eran incidentes aislados, eran un patrón. Abriendo el refrigerador para tomar un poco de agua, lo encontró escasamente abastecido. Medio galón de leche, algunas manzanas, huevos y no mucho más. Los armarios contaban una historia similar. Suficiente comida para subsistir, pero apenas. Margaret se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Una ola de vergüenza la invadió. ¿Cómo había pasado esto por alto? Siempre se había enorgullecido de su atención al detalle, pero de alguna manera había fallado en ver la lucha de su propia hija. Su mente regresó a su llamada telefónica de la noche anterior. Karen. Había sido despectiva, sí, pero ahora Margaret entendía por qué. No era solo terquedad o resentimiento, era supervivencia. Karen no podía permitirse otra crisis, emocional o financieramente. Un pequeño cuaderno junto al teléfono llamó la atención de Margaret. El presupuesto de Karen. Margaret vaciló. Luego lo abrió. Los números contaban una historia devastadora. Los ingresos de Karen del hospital apenas cubrían el alquiler, los servicios públicos y el programa después de la escuela de Emily. Su segundo trabajo como recepcionista los fines de semana cubría los comestibles y la gasolina, con casi nada sobrante. La columna marcada ahorros había sido tachada por completo. No es educado husmear. Margaret se sobresaltó ante la voz de Karen. Su hija estaba en el pasillo, envuelta en una bata descolorida, su cabello despeinado por un sueño inquieto. «Lo siento», dijo Margaret sinceramente. Estaba preocupada. Karen suspiró dirigiéndose al refrigerador. «¿Quieres agua? Por favor». Se sentaron una frente a la otra en la pequeña mesa, el silencio pesado entre ellas. «¿Qué tan malo es?», Margaret finalmente preguntó. Karen miró fijamente su vaso. «Lo suficientemente malo. Estoy atrasada con la factura de electricidad. Amenazan con cortar el servicio la próxima semana. El auto necesita reparaciones que no puedo permitirme. Emily creció más que su abrigo de invierno, y he estado posponiendo comprar uno nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y probar qué?». La voz de Karen tenía un filo, pero estaba atenuado por el agotamiento. ¿Que no puedo manejar ser madre? ¿Que todas tus advertencias sobre lo difícil que sería estaban en lo cierto? ¿Es eso lo que crees que quiero? ¿Tener razón? Karen se encogió de hombros. «No importa. He tomado mis decisiones. ¿Cómo tomar ese segundo trabajo?», preguntó Margaret suavemente. «Eso fue después de que el hospital recortara mis horas. Reestructuración de la atención médica», explicó Karen amargamente. «Nos mantienen justo por debajo del tiempo completo para no tener que proporcionar beneficios. El trabajo de fin de semana apenas cubre la brecha». Margaret extendió la mano a través de la mesa. Esta vez Karen no se alejó cuando tomó su mano. «¿Por qué no pediste ayuda?». «Orgullo, supongo». Karen soltó una risa hueca. «¿No es eso lo que dijo el detective sobre Sandra?». «La entendí, ¿sabes? Esa desesperada necesidad de parecer que tienes todo bajo control, incluso cuando te estás ahogando». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Karen.
Lo peor es que la juzgué. Cuando dijiste que algo estaba mal en la fiesta de pijamas, mi primer pensamiento fue, ¿qué clase de madre crearía un ambiente inseguro para los niños? Y ahora me doy cuenta, un cheque de pago perdido, una emergencia médica y yo podría ser Sandra. Margaret apretó la mano de su hija. No estás sola, Karen. Nunca has estado sola. Lo sé aquí. Karen tocó su sien. Pero no aquí. Colocó una mano sobre su corazón. Después de que Rick se fue, estaba tan decidida a probar que podía hacer esto por mi cuenta. A ti, a él, a todos los que me miraban con lástima. Y lo has hecho, dijo Margaret firmemente. Has mantenido a Emily segura, amada y feliz a pesar de increíbles obstáculos. Pero nadie debería tener que hacerlo todo sola. Karen se secó los ojos con la manga. Tengo miedo, mamá. Después de lo que pasó con Emily, podría perder mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, no necesitaba terminar la frase. La pila de facturas en el mostrador completaba el pensamiento por ella. Lo resolveremos, prometió Margaret. Juntas. Karen levantó la vista. Vulnerabilidad y esperanza luchando en su expresión. Te he alejado durante tanto tiempo. ¿Por qué aún querrías ayudarme? Porque soy tu madre, dijo Margaret simplemente. Y porque no solo estaba preocupada por Emily cuando vi esa foto, también estaba preocupada por ti. Por primera vez en años. Karen no discutió. En su lugar comenzó a llorar. No las lágrimas contenidas de alguien tratando de mantenerse entera, sino los profundos agitados sollozos de alguien finalmente permitiéndose quebrarse. Margaret rodeó la mesa y abrazó a su hija como no lo había hecho desde que Karen era una niña, meciéndola suavemente mientras años de miedo reprimido, agotamiento y soledad salían a flote. Desde el pasillo, Emily observaba silenciosamente, su pequeño rostro solemne con una comprensión más allá de sus años. El domingo por la mañana trajo una paz tentativa al apartamento. Margaret hizo panqueques mientras Emily ponía la mesa y Karen dormía, un lujo poco común. Cuando Karen finalmente emergió, sus ojos estaban hinchados pero más claros de lo que habían estado en días. Llamé a Tom, dijo Margaret, deslizando un plato hacia su hija. Confirmó que las publicaciones en redes sociales vinieron de una operadora civil. Ha sido suspendida. Karen asintió, logrando una pequeña sonrisa mientras Emily colocaba un tembloroso vaso de jugo de naranja junto a su plato. Gracias, cariño. Después del desayuno, mientras Emily veía dibujos animados, Margaret y Karen se sentaron en el pequeño balcón con café. He estado pensando, comenzó Margaret cuidadosamente. Mi casa es demasiado grande para mí sola desde el susto del cáncer. Las escaleras se están volviendo más difíciles con mi artritis. Karen se tensó. Mamá, si estás sugiriendo... Escúchame, interrumpió Margaret suavemente. ¿Qué tal si vendo mi casa? Podría encontrar un pequeño apartamento cerca y ayudar con Emily después de la escuela. El dinero extra podría ayudarte a ponerte al día con las facturas, tal vez incluso permitirte un mejor lugar. No puedo tomar tu dinero, protestó Karen, pero con menos convicción que antes. No estás tomando nada. Te estoy ofreciendo ser parte de sus vidas de una manera más significativa. Margaret cubrió la mano de Karen con la suya. Déjame ayudar, no porque hayas fallado, sino porque somos familia. Por un momento, Margaret pensó que Karen se negaría nuevamente. En Pimbilata. Cambio. Apretó la mano de Margaret. ¿Puedo pensarlo? No era un sí, pero tampoco era un no. Por ahora, eso era suficiente. La sala de administración del hospital se sentía fría e impersonal. Karen se sentó con la espalda recta junto a Margaret mientras la directora de Recursos Humanos, Diane Fowler, revisaba su expediente. Salir durante un turno es motivo de despido, dijo Diane, no sin amabilidad. Sin embargo, dadas las circunstancias y su historial ejemplar en otros aspectos, Karen contuvo la respiración. La pondremos en periodo de prueba en su lugar. Y, continuó Diane, tenemos una vacante en Defensoría del Paciente,
Horario regular, mejor paga, beneficios completos. Karen parpadeó sorprendida. Pero no estoy cualificada. Tiene 5 años de experiencia en atención al paciente y conocimiento de primera mano sobre los desafíos que enfrentan las familias. Contrarrestó Diane. Además, el oficial Brennan llamó para hablar en su favor. Dijo algo sobre que su familia tiene un ojo agudo para cuando las personas necesitan ayuda. Afuera, Margaret esperaba en un banco, observando mientras Karen salía con una expresión atónita. Me ofrecieron una mejor posición, dijo Karen incrédula. Margaret sonrió. A veces el universo nos sorprende. Esa noche, mientras celebraban con pizza a domicilio, sonó el teléfono. Era la señora Hernández con noticias sobre Lily y Sandra. Sandra estaba respondiendo bien al tratamiento y trabajando con servicios sociales para encontrar una vivienda estable. Lily se estaba adaptando a su hogar de acogida temporal y preguntó si Emily podría visitarla ese fin de semana. Por supuesto que puede, dijo Karen sin dudar, cruzando miradas con Margaret con un pequeño asentimiento. Ambas entendían algo ahora sobre las segundas oportunidades. La primavera trajo cambios a sus vidas tan constantes como las nuevas hojas desplegándose en los árboles. La casa de Margaret se vendió rápidamente y encontró un acogedor apartamento de un dormitorio a solo 3 manzanas de Karen y Emily. Los ingresos pagaron las deudas de 1900. Karen y crearon un pequeño fondo de emergencia. Karen prosperó en su nueva posición, abogando por los pacientes con la feroz dedicación de alguien que entendía las dificultades de primera mano. Sus noches y fines de semana eran suyos nuevamente, tiempo que ahora pasaba con Emily o, ocasionalmente, para sorpresa de todos, ofreciéndose como voluntaria en el refugio para mujeres donde Sandra había recibido ayuda. Emily y Lily siguieron siendo amigas, su vínculo fortalecido por la experiencia compartida. Lily y su madre se habían mudado a una vivienda de transición, con Sandra, asistiendo regularmente a terapia y clases de crianza. Las citas de juego de las niñas ahora estaban debidamente supervisadas, a menudo en el apartamento de Margaret donde les enseñaba a hornear sus famosas galletas de canela. Una noche, mientras Margaret preparaba la cena en la cocina muy mejorada, de Karen, por fin habían arreglado el grifo con fugas y reemplazado la estufa rota, escuchó a Emily en la sala. Mi abuela me salvó, les dijo a sus animales de peluche dispuestos en círculo. Ella notó cosas que nadie más vio. Cuando crezca, quiero notar cosas también. Margaret sonrió para sí, misma revolviendo la sopa. Quizás el mayor regalo de esa noche aterradora fue esto: una nueva apreciación por prestar atención a lo que realmente importa. No solo los peligros que podrían estar al acecho, sino las personas justo frente a ti que podrían estar luchando silenciosamente. Mamá, llamó Karen desde la puerta, llegando a casa del trabajo con una carpeta bajo el brazo. Tuve una idea que quiero consultarte. El hospital está iniciando un programa para padres solteros en el sector salud, grupos de apoyo, intercambios de cuidado infantil, compartir recursos. Me pidieron que ayude a organizarlo. Margaret se volvió desde la estufa, viendo en el rostro de su hija la misma determinación y compasión que siempre había estado allí, ahora liberada del agotamiento y el aislamiento. Suena perfecto, respondió Margaret, dándose cuenta de que a veces las cosas más importantes que notar no eran los problemas, sino las fortalezas que habían estado allí todo el tiempo. Un año había pasado desde esa fatídica noche, cuando una sola fotografía lo cambió todo. El centro comunitario bullía de actividad mientras Karen se paraba en un pequeño podio, ajustando el micrófono nerviosamente. La sala estaba llena de padres, mayormente madres, algunas en uniformes médicos, otras en ropa de oficina o vestimenta casual, todas luciendo igualmente cansadas pero esperanzadas. Bienvenidos a la primera conferencia anual de la Red de Apoyo para Padres Solteros, comenzó Karen, su voz firme a pesar de sus nervios.
Hace un año me estaba ahogando, trabajando en 2 empleos apenas viendo a mi hija, y demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda. En la primera fila, Margaret se sentaba con Emily y Lily, ambas niñas ahora de 9 años e inseparables amigas. El corazón de Margaret se hinchó de orgullo mientras observaba a su hija dirigirse a la multitud con renovada confianza. Entonces, una noche, mi madre notó algo en una fotografía que todos los demás pasaron por alto. Continuó Karen. Vio peligro donde yo estaba demasiado exhausta para mirar. Esa noche no solo protegió a mi hija de una situación potencialmente dañina, me obligó a enfrentar lo aislada que me había vuelto. Emily apretó la mano de Margaret. «Esa eres tú, abuela», susurró sonoramente, haciendo que los cercanos sonrieran. «Nuestra red ahora tiene más de 50 familias», explicó Karen. «Compartimos cuidado infantil, intercambiamos habilidades y ofrecemos apoyo emocional. Nos hemos asociado con empresas locales para capacitación laboral y con proveedores de atención médica para servicios asequibles». Desde el costado de la sala, Sandra Williams observaba con ojos llorosos. Después de completar su programa de tratamiento y asegurar una vivienda estable, se había unido a la red de Karen, eventualmente convirtiéndose en consejera de pares para otras madres, enfrentando desafíos de salud mental. Lo más importante, la voz de Karen se suavizó. Hemos aprendido que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría, que vernos mutuamente, realmente vernos, es el mayor regalo que podemos ofrecer. Mientras los aplausos llenaban la sala, Margaret sintió un golpecito en su hombro. Tom Brennan, ahora jubilado de la fuerza policial y voluntario como consultor de seguridad para la red, se inclinó hacia adelante. «Comenzaste algo extraordinario aquí, Margaret», dijo. «Todo porque prestaste atención». Margaret negó con la cabeza. «Solo noté lo que había en la foto. Karen construyó todo esto». Después de la presentación, mientras las familias se mezclaban disfrutando de refrigerios, Emily y Lily dirigían un puesto de galletas con las famosas galletas de canela de Margaret, recaudando fondos para el fondo de emergencia de la red. Karen se acercó a su madre, 2 tazas de té en mano. «El hospital está expandiendo el programa a 3 ubicaciones más», dijo, pasando una taza a Margaret. «Me han pedido que coordine». «Eso es maravilloso», respondió Margaret. «Has encontrado tu vocación». Karen miró a través de la sala a Emily, quien ahora demostraba a un niño más pequeño cómo medir correctamente los ingredientes para galletas. «No podría haber hecho nada de esto sin ti, mamá. Habrías encontrado tu camino», le aseguró Margaret. «Siempre fuiste más fuerte de lo que creías». Karen sonrió, una sonrisa genuina y sin cargas que llegaba a sus ojos. «¿Sabes qué me di cuenta? Todos esos años, pensé que me observabas para detectar mis errores. Pero me estabas cuidando, no juzgándome». Margaret sintió lágrimas en sus ojos. «Eso es lo que hacen las madres». «Ahora lo sé», dijo Karen suavemente. Luego, rodeando con un brazo los hombros de su madre, añadió las palabras que Margaret había esperado escuchar durante años. «Eres una madre increíble. Espero ser la mitad de la madre que tú eres». Mientras permanecían juntas viendo a Emily y Lily reír con sus amigos, Margaret reflexionó sobre cómo un momento de atención, una mirada cuidadosa a una fotografía, se había extendido, transformando no solo a su familia, sino a toda una comunidad. A veces, el acto más poderoso no era un heroísmo grandioso, sino simplemente prestar atención cuando otros miraban hacia otro lado. Y a veces, las personas que más necesitaban ser salvadas se ocultaban a plena vista, detrás de sonrisas valientes y respuestas de «estoy bien». Margaret apretó la mano de su hija. «No eres la mitad de la madre que soy, Karen. Eres el doble de buena». Y por una vez Karen no discutió. Simplemente aceptó el elogio con la gracia de alguien que finalmente creía que lo merecía.